Un buen libro no solo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino también para perpetuarla. John Ruskin. Buenos días. En nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sean ustedes bienvenidos a un evento más de la tercera emisión de la Feria Jurídica. En esta ocasión, nos convoca la presentación de la obra titulada Tópicos selectos en Derecho Familiar, de la autoría de la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Para dar inicio a este significativo evento de corte académico, me permito hacer mención de las personalidades que componen nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia la magistrada Graciela Buchanan Ortega, magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y autora de la obra que el día de hoy se presenta. Agradecemos y resaltamos la presencia, la tarde del día de hoy, de la licenciada Greta Salinas de Medina, presidenta del Patronato del Sistema DIF Nuevo León. Con nosotros también se encuentra el magistrado Eduardo Ochoa Torres, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Agradecemos la presencia del licenciado Felipe González Alanís, secretario de Desarrollo Político, quien viene en representación personal del secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra Hinojosa. Con nosotros también el licenciado Jorge Covarrubias Ortiz, director jurídico de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, representante personal del ingeniero José Antonio González. Nos acompaña también el licenciado Juan Manuel Cavazos Uribe, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado. Agradecemos la presencia de la licenciada Iliana Canales de Ibarra, esposa del señor secretario general de Gobierno en el Estado. Con nosotros también se encuentra la doctora Minerva Martínez Garza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia del contador público Javier Benítez Gómez, presidente del Consejo para la Promoción de Valores. Con nosotros también el doctor Reyes Tamés Guerra, es rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y diputado federal en la 60ª Legislatura Federal. Agradecemos la presencia de la licenciada María de Jesús Aguirre Maldonado, delegada de la Secretaría de Educación Pública Federal. Con nosotros también el contador público José Ramón Carrales, director del Sistema DIF Nuevo León. Entre nosotros también se encuentra la arquitecta Angélica Arévalo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacamos también la presencia de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, del consejero de la Judicatura del Estado, así como jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, presidentes, representantes e integrantes de los diversos colegios, barras y asociaciones de abogados de la entidad, así como representantes de diversas facultades y escuelas de derecho. Sean todos ustedes bienvenidos. Los conocimientos y la experiencia profesional de la magistrada Graciela Buchanan Ortega, así como su interés constante por el estudio y la investigación, la han llevado a plasmar en una obra jurídico-literaria la importancia y trascendencia de la familia en el ámbito jurídico-social, dando nacimiento a tópicos selectos en materia familiar,
obra la cual el día de hoy sale a la luz pública. Para comentar la obra de referencia, cedo en primer término el uso de la palabra al magistrado Eduardo Ochoa Torres, quien es un profesional del derecho entregado a la función pública dentro del Poder Judicial de la Federación, estudioso e investigador que lo ha llevado a ser docente en diversas instituciones y facultades de derecho, tanto a nivel local como nacional, contando a la fecha en su haber con diversas publicaciones, entre las que destacan la más reciente de ellas, el Derecho Internacional Privado en Nuevo León. Cedo el uso de la palabra al magistrado Eduardo Ochoa Torres. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Primero que todo, quiero agradecer a la magistrada Graciela Buchanan el privilegio que me otorga de presentar su libro Tópicos Selectos en Derecho Familiar, pues me consta que ella tiene grandes amigos, además de que conoce mucha gente con más méritos que yo para presentar su obra. Por esa distinción que me hace, magistrada, muchas gracias. Este libro consta de 3 tópicos importantísimos, como son los alimentos en materia familiar y sus implicaciones jurídicas, el derecho de convivencia en el ejercicio de la patria potestad y paternidad responsable. Estos tópicos los aborda la magistrada con base en diversas conferencias que ha impartido en numerosas instituciones públicas y privadas. En relación con el primer tópico, los alimentos en materia familiar y sus implicaciones jurídicas, quiero decir lo siguiente. Como muchos de ustedes saben, yo empecé mi carrera judicial en el Poder Judicial del Estado. A principios de los 80, allá por Matamoros y Garibaldi, laboré como secretario de un juzgado familiar. Entre mis funciones estaba la de elaborar proyectos de sentencia de, entre otros juicios, alimentos. Pues bien, en ese entonces, cuando procedía a condenar a alguna persona por concepto de alimentos, generalmente se hacía en proporción a un 10, 20 o 30% de su salario, dependiendo ello, desde luego, de la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor alimentista. También en función del número de acreedores, pues por un menor se estimaba entre un 10 o 20% del salario que percibiera el deudor alimentista, mientras que por 2 entre un 20 o 30% y así sucesivamente. En todos los casos, nuestra percepción subjetiva y experiencia eran los que nos permitían llegar a las conclusiones antes apuntadas. Sin embargo, hace aproximadamente 8 años, esa forma de condenar alimentos cambió, pues con la llegada de la licenciada Graciela Buchanan Ortega como magistrada de lo familiar, se dio un giro a los factores de ponderación, pues ya no solo se toma en cuenta la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor alimentista, sino también la edad o edades de los acreedores, el entorno de vida y nivel socioeconómico de estos, el grado escolar y los requerimientos especiales para los casos de personas con capacidades diferentes. Adicionalmente, ese sistema de ponderación se desglosó en distintos rubros que se dijo debían satisfacerse en el pago de una pensión alimenticia. Por ejemplo, el de educación, comida, higiene personal, salud, manutención del domicilio, vestido, transportación, diversión y sano esparcimiento, así como lo referente a adultos mayores e incapaces, señalándose en la obra en comento en qué consiste y qué comprende cada uno de sus rubros. De todo lo anterior se desprende que la magistrada Graciela Buchanan cambió la óptica en la que se establece ahora la condena al pago de los alimentos por un análisis más exhaustivo, más apegado a la realidad social de las personas y sobre todo más apegado al derecho. Y así es como ahora en Nuevo León se hace la condena al pago de alimentos. En esta obra de la licenciada Graciela Buchanan se analiza todo lo anterior y se habla además de las principales cualidades del derecho alimenticio, quién tiene derecho a él, qué sucede en caso de divorcio, entre otros aspectos. De veras es un tratado muy completo en relación a los alimentos en materia familiar y sus implicaciones jurídicas. El derecho de convivencia en el ejercicio de la patria potestad. Este es otro tópico que se analiza en esta obra,
y ello se hace desde el origen de la patria potestad, el concepto de esta, la custodia de menores, la convivencia y el derecho a ella. Todos esos temas se explican de una manera muy completa, desde cuáles son sus modalidades y procedimientos, aunada a la explicación que se da al por qué la convivencia debe ejercerse por ambos progenitores. Y me llama la atención los razonamientos que se citan para poner de manifiesto la importancia de la aportación del padre en el desarrollo de los hijos. También entre las modalidades de la convivencia se analizan en qué consiste la convivencia libre, la convivencia asistida y la convivencia supervisada. Lo anterior es de suma importancia, como todos los temas mencionados en materia familiar. El tercer tópico que toca la obra de la magistrada Buchanan es la de paternidad responsable. Este tema habla de, entre otras cosas, la evolución histórica de la paternidad y nos relata cómo desde los años 80 en México se inició una lenta transformación de las demandas sociales sobre la paternidad y la participación de los hombres en las familias hacia concepciones más relacionadas con la equidad en las relaciones conyugales. En las sociedades de aquella época y en algunas modernas, la familia funcionaba como una economía unificada o de utilidad conjunta provista por el llamado jefe de familia, siendo el rol de la madre el eje y cuidado de la vida doméstica. En este modelo, los hombres se caracterizan por ser personas importantes, fuertes y racionales, en oposición a las mujeres, por ser pasivas, dependientes y débiles. No obstante, hoy por hoy, el concepto de paternidad se encuentra en un constante cambio, atendiendo a diversas cuestiones sociales, demográficas y culturales, y en la que se busca flexibilizar el papel del padre y de la madre en la crianza de los hijos como una meta que va más allá de las contribuciones económicas y patrimoniales. Así, en la obra se habla de los factores que han contribuido a la evolución del concepto de paternidad, y en síntesis, esta obra hace una reseña de las reformas legislativas que en función a la paternidad responsable se siguen implementando en el Estado de Nuevo León, como las de septiembre de 2003, en las que se incorporó al Código Civil y de Procedimientos Civiles la prueba pericial en genética para la investigación de la filiación. En su obra, la magistrada llega a la conclusión de que se debe educar a las mujeres y a los hombres para asumir con responsabilidad las relaciones sexuales, concientizándolos de que existe la posibilidad de procreación, que se deben implementar campañas para ajustar el cambio del paradigma social en beneficio de los menores, el estereotipo de machista, así como el de dar mayor difusión a las disposiciones jurídicas en las que se regula precisamente la paternidad responsable. Esto con la finalidad de que tanto progenitores como la sociedad en general tengan conocimiento de que los menores cuentan con protección legal. La obra en cuestión contiene también diversas sentencias respecto a los temas que se trata, sirviendo de apoyo a las conclusiones que en el libro se emiten. Para terminar, quiero decir que este libro es de gran importancia para todos los que manejamos la materia familiar, por lo que a litigantes, jueces, magistrados locales y federales, y en fin, a todas aquellas personas que quieran conocer cómo ha evolucionado el derecho familiar y su aplicación jurídica en el Estado de Nuevo León, los invito a consultarla. De la autora, quiero decir que es una persona visionaria del derecho familiar. Me consta, pues en lo personal, como magistrado federal en materia civil, revisé diversas sentencias que emitió cuando ella fungía como magistrada familiar. Análisis en el que me percaté cómo aplicaba los convenios internacionales en donde se da prioridad al interés superior del menor. Y ello lo hacía antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en donde se incorporó a nuestra legislación el principio de convencionalidad, así como la obligatoriedad en la aplicación de tratados internacionales. Además de su manera visionaria de impartir justicia, la magistrada, al dictar sus resoluciones, siempre lo hace velando por el interés superior del menor. A veces, alguien podría decir que se excedía de los límites de la ley que la ley establece, pero ello, como antes indicó, siempre en beneficio de los menores y con apoyo en los tratados internacionales. De ahí que se le conozca como la magistrada defensora de los niños.
De veras, esta obra es importantísima, no dejen de leerla, y no basta más que felicitar a la magistrada por la dedicación que le dio a esta obra, y estoy seguro, sin lugar a dudas, que será de beneficio para la aplicación del derecho familiar en el Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Antes de proseguir, destacamos la presencia de la maestra Juanita García Aragón, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. De igual manera, agradecemos la presencia del licenciado David Peña, director del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado. De igual manera, damos la bienvenida a la licenciada Clara Luz Flores Carrales, quien fuera presidenta municipal de Ciudad Escobedo, Nuevo León. La magistrada Buchanan Ortega ha logrado, a partir del importante bagaje de experiencias y conocimientos que ha venido almacenando a lo largo de su trayectoria como jurista, incursionar de manera atinada en el apartado de la divulgación jurídica. Esto al compartir esas experiencias a partir de sus publicaciones. Escuchemos a continuación a la licenciada Greta Salinas de Medina, quien, a virtud de la noble función que desempeña como presidenta del patronato del DIF Nuevo León, busca procurar y promover el bienestar y la asistencia social, siempre en aras de proteger el sustento de la sociedad, la familia. Muchas gracias, muy buenos días. Cuando Graciela me invitó a presentar su libro, me sentí primero que nada muy honrada, pero también preocupada y la verdad hasta un poco asustada, porque no sabía yo cómo iba a presentar un libro sobre leyes, aspectos jurídicos y, más difícil aún, escrito por alguien que se ha dedicado toda su vida a esto. A medida que lo fui leyendo, encontré la gran razón. Una razón que nos une en nuestro quehacer desde nuestras propias esferas de competencias. Graciela ha trabajado intensamente por la protección de la familia y esta gran aportación que hoy nos comparte tiene un claro objetivo: trabajar desde el ámbito jurídico del derecho con perspectiva familiar, pero sobre todas las cosas con perspectiva de derechos. Atrás de este libro hay un gran esfuerzo y dedicación, pero sobre todo conocimiento del tema, conocimiento que se enriquece y se genera a partir de su propia experiencia. Dentro de todos los aspectos que abarca el derecho familiar, los tres elegidos por Graciela, alimentos, convivencia y paternidad responsable, reflejan su preocupación y su compromiso constante por los derechos de las niñas y los niños. A través de las sentencias y extractos que hoy nos comparte en sus tópicos selectos en derecho familiar, queda claramente plasmada su convicción de que nuestros niños y nuestras niñas son sujetos de plenos derechos y su trabajo nos demuestra que su prioridad es el ejercicio pleno de estos, por encima de cualquier otro interés. El sistema que estableció sobre los factores a considerar para determinar la pensión alimenticia, las modalidades de convivencia y el esquema diferenciado de acuerdo a la edad que propone para garantizar este derecho, no dejan lugar a dudas que en su libro subyace un criterio rector que es también una máxima en su vida: el interés superior del niño. Como lo expone Graciela en su libro, el concepto de paternidad ha evolucionado y nos menciona los factores que lo han propiciado. Pero hay algo que redimensionó la paternidad responsable y es la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de esta convención, es muy claro que los principales garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes son los padres. De ahí la importancia en la que creo que todos coincidimos con Graciela, de concientizar y educar a hombres y mujeres sobre la gran responsabilidad de procrear a un hijo. Este libro
nos señala un camino que Graciela ha construido con pasos firmes y muy bien orientados, porque es testigo de los problemas en materia familiar y sabe lo que viven y sufren los más vulnerables, que son nuestros menores de edad. Su publicación es por demás oportuna, pues el tema está presente en las vidas de muchas familias, un tema que merece respuestas, que necesita de guías eficaces y comprensibles para que a través de la debida práctica en una materia tan delicada se privilegien, como Graciela lo ha hecho, el cumplimiento y respeto de los derechos de las niñas y de los niños. Ojalá que todos, después de leerlo, apliquemos estos criterios y aportaciones en las tareas que cada uno realizamos. Para concluir, quiero decirte, Graciela, como madre de familia, me siento muy agradecida y segura de saber que alguien como tú vela y lucha por los derechos de nuestros hijos. Como nuevoleonesa, me siento orgullosa de tener una presidenta del Tribunal de Justicia de nuestro estado que está permeando en todo el sistema de justicia esta perspectiva de derechos de nuestras niñas y nuestros niños. Como presidenta del sistema DIF Nuevo León, me siento motivada porque sé que desde tu quehacer y desde el mío estamos remando hacia una misma dirección. Y por último, como amiga, me siento muy afortunada por contar con tus consejos y sobre todo con tu amistad. Felicidades, Graciela, por esta publicación y espero y deseo, al igual que muchas otras personas, que continúes compartiendo tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo tu compromiso y pasión por la protección, el respeto y garantía de los derechos de nuestra infancia. Muchas gracias. La magistrada Graciela Buchanan Ortega se ha convertido en un ícono importante de la investigación en nuestra comunidad, logrando trascender con ello a partir de sus aportaciones a la comunidad jurídico y social. Escuchamos a continuación las palabras de la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para no repetir los nombres que ya fueron repetidos, agradezco a todos y cada uno su presencia. Especialmente quiero agradecer a la señora Greta Salinas, al magistrado Eduardo Ochoa, por haberme honrado con la presentación de este libro, que es una aportación muy modesta porque realmente sé que requeriría de una mayor investigación, de un mayor trabajo literario, pero todos sabemos que el tiempo no es lo que está más a mi favor, pero sí la voluntad de sacar algo que pueda ser una muestra de la inquietud que he tenido durante muchos años, y me siento muy honrada de las palabras que han dirigido hacia el libro, muy honrada porque tiene un simbolismo el por qué los presentadores el día de hoy son el magistrado Eduardo Ochoa, quien todos conocemos, ha trabajado en el Tribunal Colegiado, ha trabajado en Poder Judicial, pero en su ámbito de competencia estaba la revisión, como ya lo dijo, de sentencias de mi instancia. Y en muchas ocasiones hemos tenido discusiones acaloradas sobre temas, porque ya saben que yo defiendo mis ideas, que no son mis ideas, sino lo que estoy convencida que era para mejorar la impartición de justicia y generar criterios, y al corresponderle a él la revisión de estos asuntos y permitirme que lo discutiera, pues ya con ese tema ya estoy muy agradecida porque pudimos formular criterios y creo que es importante en ese tema. La señora Greta Salinas, además de amiga, muy querida y con todo el respeto y la admiración de su trabajo, es el símbolo de la familia en Nuevo León. Y el trabajo que hoy presento a ustedes es precisamente
en esa protección hacia los derechos de los menores, en esa protección hacia los derechos de los incapaces, en esa protección hacia los derechos de las mujeres, y también es esa protección a los derechos de los varones. Ella representa en nuestro estado a la familia, y creo que la mejor participación para la presentación de este libro es precisamente esa, la representación de la familia por parte de la señora Greta. Por eso muchas gracias. A mis compañeros magistrados que están el día de hoy aquí presentes, como siempre les agradezco su apoyo, su presencia, a todos los que ya hemos mencionado, pero quiero mencionar a otras personas adicionales que son mis amigos, que como dicen siempre, los amigos se demuestran en las presentaciones de libros, en las conferencias y en los funerales. Entonces, agradezco a mis amigos, compañeros de generación, a mis amigas, compañeras, a la licenciada Mari, aparte a Emilda, a Normita, a Álida, Josefina, en fin, a todas mis amigas, Leonor, que ni abogada es y ahí representa la amistad, a los miembros del Poder Judicial y a todos los que el día de hoy están aquí escuchando unas palabras de su servidora para decirles el porqué de este libro. Como ustedes saben, y ya se los he comentado, pues he dado diferentes conferencias, he tenido ahí dormido a mucha gente, más que a Taurus do Brasil a lo mejor, en diferentes conferencias. Y creo que era oportuno que esas conferencias que no necesariamente estaban escritas, porque tengo la mala costumbre de tomar alguna guía y luego, como dicen, irse por la libre para expresar las ideas. Era momento de ponerlas en papel y pluma, porque si bien no son una obra de mucha exhaustividad, porque la bibliografía consultada ha sido la propia experiencia que me ha tocado vivir en la sala familiar y mucho antes, que algunos no lo saben, pero quienes me conocen de antes, como por ejemplo la licenciada Josefina Rodríguez, hemos estado en la lucha por la causa de los menores desde hace muchos años en tareas legislativas a nivel federal y a nivel estatal, y esa inquietud y esa cátedra que me tocó a dar muchos años me motivaron a plasmar criterios diferentes en las conceptualizaciones que ya muy bien presentado hicieron el magistrado en la parte jurídica, pero en la parte humana que me corresponde la señora Greta. Yo en este libro, la primera parte que el día que lo vean lo van a ver, evidentemente lo dedico al motor fundamental de mi vida, que son mis hijos, y que como lo digo ahí, son quienes me han dado ese amor que es incondicional, que es auténtico, que es puro y que son el motivo fundamental de mi labor en esta vida. Pero hay una frase que es muy importante que aquí se menciona de Sigmund Freud, que todos sabemos quién es, ¿verdad? Dice: no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. No hay más necesidad de un niño que la protección. Y cuando los padres están inmersos en un conflicto personal, conyugal, de pareja, y ese velo que hace que el conflicto no les permita ver más allá de su propio problema, deja a esos menores sin protección, y es cuando el Estado tiene que entrar por el DIF, y cuando ya es más grave la cosa, por parte de una autoridad judicial, y tenemos que cambiar esos criterios. Y en este libro lo que pretendí es mostrar el porqué de la modificación de los criterios que ya mencionaron para la cuantificación de los alimentos, qué son los alimentos, y que la gente tenga certeza que deben de comprender. Y en algunos casos yo les decía, en los alimentos pues es evidente que es la casa, que es la comida, que en el caso de la educación, sí, pero en las casas también se lava, también se plancha, también se trapea, también hay que comprar papel de baño, también los menores requieren productos de higiene personal y en fin, una cuantificación diferenciada porque las necesidades no son iguales en un menor de 1 año que en uno de 15.
no son lo mismo en una jovencita que en un niño de 7 años, no son lo mismo en un menor que en un incapaz o que un menor incapaz, no son lo mismo en un adulto mayor que en un joven. Entonces, eso es lo que el juzgador tiene que valorar para que verdaderamente se cumpla la máxima de valorar la necesidad y la capacidad, que ese es otro tema para medir en la capacidad. Entonces, criterios como ese, así como la convivencia que ya mencionaban también. ¿Por qué la convivencia? Porque es esencial. Antes no, si nos remontamos a 50 años atrás, no había conflictos de convivencia parental, pero no había tampoco esa integración que hoy se requiere por las circunstancias particulares del desarrollo económico de un país y un estado como Nuevo León, en donde la mamá también participa y colabora en el hogar. No había esas necesidades y no había esas discrepancias que el día de hoy hay, y que también, al igual que como se considera para los alimentos, son diferentes las etapas de un menor. No es lo mismo la convivencia que puede tener un lactante que uno que está en grado escolar. Inclusive menciono en un adolescente mayor de 14 años, un juez ni nadie le puede imponer una convivencia con horario estricto porque tiene otras necesidades sociales y educativas que cumplir, y su foco y su centro fundamental no son los padres, son el complemento de su desarrollo. Ahora son los amigos, es la escuela y otras actividades, y el juzgador tiene que entender esas necesidades y conceptualizarlas desde una aportación de estudio psicológico para ver cuál es la evolución del niño, la discrepancia que hay entre los padres, el grado de integración que tienen padre e hijo, para determinar que la convivencia debe de ser para beneficio de los menores, debe de ser positiva. Una convivencia no es como antes se decretaba: siéntense en un cubículo y nunca se han visto, y yo soy tu papá y tú quién eres, yo soy. Eso no es convivir. La convivencia se da con la cotidianidad, la convivencia se da con que el padre se enlace con el hijo en sus actividades, en su desarrollo personal, en su desarrollo emocional, y no solamente concentrarlos y decirle yo soy tu papá y vamos a platicar 1 hora. Y todo eso es parte de lo que se tiene que analizar. ¿Desde qué punto? Desde la edad del menor, y eso es una parte importante. Y lo que comentaban, entre otras cosas, del por qué la paternidad responsable, porque requerimos de padres responsables para tener una mejor sociedad, porque requerimos de padres responsables para ser mejores formadores de hijos, y requerimos que los padres se concienticen de cuáles son sus derechos, sí, pero también sobre todo de cuál es su fundamental obligación, que no solamente es el desarrollo físico, sino el desarrollo emocional de los menores. Un menor no solo es desarrollo físico y de salud, el desarrollo mental de los menores es lo que trasciende para su esencia como ser humano y para ser un mejor miembro en una sociedad. El maltrato, la negligencia, el abuso y cualquier otra forma en que los menores se ven afectados, no estamos dejando no solamente una buena sociedad, sino, como dicen, ¿qué mundo le estás dejando a tus hijos? No, ¿qué hijos le estás dejando al mundo? Y esa es nuestra responsabilidad, ¿qué hijos estamos dejando? Y en esa paternidad responsable, le comentaba yo a la señora Greta, pues yo creo que va a haber padres que no les va a gustar, pero parte de esa obligación es estar presentes, no solamente ser proveedores, estar presentes con sus hijos. No hay calidad si no hay cantidad de tiempo, y no hay ninguna reposición en el tiempo de un menor. El tiempo pasa y no se recupera, y cuando llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, lo que no se haya trabajado con los hijos difícilmente se retoma. Yo para terminar, una anécdota de alguna persona que alguna vez seguramente oyeron por ahí, de un niño que le dijo a su papá: oye papá, ¿tú cuánto cobras? Yo siempre estoy muy ocupado, mijito, siempre estoy muy ocupado. Ay, bueno, a mí me pagan por hora, por eso tengo que limitar mi tiempo de horas. ¿Y cuánto cobras por hora? Pues creo que el hijo 2,000 pesos.
ok, $200, a lo mejor era abogado, chivo. Y al tiempo, no recuerdo, un mes, 2 meses, llega papá, tengo $200, ¿te puedo comprar 1 hora de tu tiempo? El tiempo no se recupera. Por eso los padres no pueden dejar de dar convivencia, porque no es un derecho de los padres, es una obligación de los padres. No pueden dejar de darle alimentos, y por eso le digo que seguramente le caerá mal a algunos la propuesta. El que tengan otros hijos derivados de una nueva relación, eso no hace que los de la primera relación coman menos. No debe reducirse a los alimentos a los hijos de una segunda o tercera relación o de otra relación, porque los hijos no comen menos. Y sin embargo, sí están en un entorno de distorsión social, porque el padre no está presente, porque la madre seguramente se tiene que salir a trabajar para darles la manutención, porque no cuentan con el apoyo emocional constante, y aparte todos van a comer menos y sácalos de las escuelas. Y las magistradas, compañeras que ahorita ven lo familiar aquí presentes, saben el calvario que tienen que sufrir porque hay que sacarlos a los niños de la escuela donde estaban, ya no pueden tener los mismos alimentos, ya no. Entonces, esa paternidad responsable no es limitar el cuarto constitucional en los derechos de reproductivos, no, es hacerlos responsables. Y esa es una parte que me parece fundamental, de la que nos hemos visto afectado en Nuevo León. Por eso yo los invito a que, si tienen interés, sean muy críticos, porque así debe de ser, pero también sean benevolentes en consideración al tiempo, y que a final de cuentas pues todo es perfectible, y yo creo que esto es totalmente perfectible, pero es solamente una breve presentación de una experiencia que creo que en lo posible es una responsabilidad mía personal, que quienes tengan interés la puedan conocer. No puedo dejar de agradecer a quienes me han apoyado completamente para que esto pueda salir adelante, porque con el trabajo, con la función, pues la absorción de tiempo es mucha, y sin el apoyo y la colaboración de la licenciada Atenea Miranda Galindo, que siempre me ha acompañado en todas las conferencias. ¿Dónde está, licenciada? Que no la veo aquí. Sí, que desde antes era la que me apoyaba, muchas gracias. Al licenciado Antonio Gutiérrez, porque si no fuera porque él me anima, sí lo hacemos, lo sacamos, vamos a aventarnos, lo sacamos, lo hacemos. Entonces yo creo que luego ahí no lo hubiéramos hecho. A la licenciada Marcela Chávez también, al licenciado Héctor Elío Guerra Campos y al licenciado Jonathan Gutiérrez Ramírez, que yo creo que al que le deben de reclamar es a Toño, porque es el que anda ahí empujando para que hagamos las cosas. Quiero agradecerles de corazón por su colaboración, porque esto es algo muy trascendente para mí en lo personal, cuando menos dejar algo plasmado de la experiencia, y gracias a ustedes, a su colaboración, pues lo pudimos sacar adelante. No me resta más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes el día de hoy, y especialmente, señora Greta, magistrado Ochoa, porque gracias a ustedes se hizo esta presentación del libro, y gracias por sus comentarios, pero sobre todo gracias por su afecto. Muchas gracias. Pedimos amablemente a nuestro consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal haga la entrega de los reconocimientos que el Consejo de la Judicatura otorga por su participación tanto a los presentadores de la obra, así como a la autora de la misma. A nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y a través del Instituto de la Judicatura del Estado, se otorga el presente reconocimiento a la licenciada Greta Salinas de Medina por presentar el libro de la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Tópicos selectos en Derecho Familiar, dentro del marco de la tercera Feria Jurídica en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño,
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Suscribe la licenciada Graciela Buchanan Ortega, su servidor, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, y la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Le entregamos a la licenciada Gret Salinas el reconocimiento. Asimismo, el Consejo le otorga el reconocimiento al distinguido compañero y amigo magistrado Eduardo Ochoa Torres por presentar el libro de la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Suscribe el documento la licenciada Graciela Guadalupe, el licenciado Francisco Gutiérrez y la doctora Mirnaelia García Barrera. Muchas gracias, magistrado. Asimismo, como es costumbre y con el más sano de los intereses, entregamos este reconocimiento a la licenciada magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega por el libro que ha escrito dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el título de Tópicos Selectos en Derecho Familiar en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño. Suscribe su servidor, Francisco Javier Gutiérrez, consejero de la Judicatura, y doctora Mirnaelia García Barrera. Muchas felicidades, magistrada. Es de esta manera como damos por concluido este evento, no sin antes invitarlos a que sigan al pendiente del resto de las actividades de esta Feria Jurídica en su edición 2013. Gracias por su asistencia y que tengan ustedes una excelente tarde.